Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos una historia fascinante, llena de mitología y simbolismo. Si te gustan las historias sobre ángeles caídos, demonios y batallas épicas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¡Empezamos! En los albores de la creación, antes de que el tiempo mismo tuviera significado, Lucifer se erigía como el ser más bello de todos los ángeles. Su luz irradiaba con tal intensidad que su presencia eclipsaba a los demás. Poseía todas las cualidades que un ser celestial podía desear: sabiduría, poder y belleza incomparable. Sin embargo, estas cualidades lo llevaron a caer en el pecado del orgullo. Convencido de que su brillo era igual al de su creador, Lucifer comenzó a albergar deseos de usurpar el trono de Dios. Su orgullo desmedido lo llevó a creer que podía ser igual a él, e incluso superior. Con su corazón lleno de arrogancia, Lucifer decidió liderar una rebelión contra el Creador. Utilizando su elocuencia y carisma, convenció a otros ángeles para que se unieran a su causa. Mediante mentiras y promesas de un nuevo orden celestial, logró atraer a su lado a un tercio de los seres angélicos. Estos ángeles, corrompidos por las palabras de Lucifer, se prepararon para la batalla. Las huestes rebeldes estaban listas para enfrentarse a las fuerzas leales a Dios, lideradas por el arcángel Miguel. El cielo se convirtió en el campo de batalla de una guerra colosal cuyos ecos resonarían por toda la eternidad. Los cielos temblaron y el universo entero contuvo el aliento ante la magnitud del enfrentamiento. Las fuerzas de Miguel, llenas de justicia y determinación, lucharon con una fuerza sin igual. Por otro lado, los ángeles caídos, impulsados por el resentimiento y la desesperación, pelearon con una ferocidad brutal. La batalla fue larga y agotadora, con cada bando dando lo mejor de sí. Sin embargo, la justicia prevaleció y los rebeldes fueron derrotados. Expulsados del cielo, Lucifer y sus seguidores fueron arrojados al infierno, una prisión en las profundidades de la tierra. Allí, en medio del sufrimiento y la oscuridad, los demonios empezaron a tramar su venganza. Lucifer, ahora conocido como Satanás, juró corromper la obra de Dios y desviar a la humanidad del camino de la salvación. Entre los ángeles caídos se encontraba Azazel, quien antes de su caída era conocido por su belleza y poder. Tras ser desterrado, Azazel descendió a la tierra y comenzó a interactuar con los humanos. Sedujo a las mujeres mortales y engendró con ellas una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Estos seres, fruto de una unión prohibida, corrompieron la tierra con su maldad y violencia. Dios, al ver la corrupción que se extendía sobre la tierra, decidió limpiar su creación mediante un gran diluvio. Los Nefilim fueron barridos y solo un pequeño remanente de la humanidad, liderado por Noé, sobrevivió. En el infierno, Azazel se convirtió en el rey de los chacmitas, demonios con aspecto de cabra, y encarnó el pecado de la ira. Bajo su influencia, los hombres se entregaban a la idolatría y la violencia. En las profundidades del infierno también se encontraba Belfegor, el demonio de la pereza. En vida celestial, Belfegor había sido un poderoso arcángel llamado Bastiel. Sin embargo, durante la rebelión de Lucifer, su inacción lo condenó. No se unió a los rebeldes, pero tampoco ayudó al ejército celestial. Su falta de acción fue vista como una traición y fue arrojado al infierno. Belfegor, según Santo Tomás de Aquino, es la raíz de todos los pecados causados por la ignorancia. Su influencia lleva a los hombres a evitar el esfuerzo y a no alcanzar el verdadero conocimiento. En su trono infernal, una letrina recibe ofrendas de heces, simbolizando la degradación y la miseria de aquellos que caen bajo su dominio. Belcebú, conocido como el Señor de las Moscas, es otro de los demonios más poderosos del infierno. Su origen se remonta a Beal, un antiguo dios semítico de la fertilidad, y Zebub, el dios de las moscas. Esta fusión dio lugar a Belcebú,
el demonio de las pestilencias y la gula. Su hambre insaciable lo convierte en un devorador implacable, y las plagas que genera devoran todo a su paso. Las almas que caen en sus garras son atormentadas por nubes de moscas que no les permiten un momento de paz. Belcebú, solo superado en poder por Lucifer, se deleita en la desesperación y el sufrimiento de los condenados, utilizando su gula para destruir y corromper. Otro demonio temido es Asmodeo, el príncipe de la lujuria. Este demonio condujo a los habitantes de Sodoma hacia la depravación, lo que resultó en la destrucción de la ciudad por la ira de Dios. En el libro de Tobías, Asmodeo ejerce una influencia maléfica sobre Sara, causando la muerte de sus maridos en sus noches de bodas. Solo con la ayuda del ángel Rafael, Tobías consigue expulsar a Asmodeo de vuelta al infierno. Asmodeo se deleita en utilizar los deseos carnales de los hombres para causar desorden y alejarlos de la salvación. Su influencia lleva a la humanidad a una espiral de decadencia y perdición, utilizando la lujuria como su principal arma. Mamón, antes una deidad precristiana, llegó a ser considerado una figura maligna asociada con la codicia y la avaricia. Su aspecto recuerda al de un noble decadente siempre aferrado a sus bolsas de dinero. En el infierno construyó un gran palacio lleno de oro para Satanás, engañando a los insensatos codiciosos que allí encontrarían la perdición en lugar del paraíso. Jesús condenó el culto al dinero personificado en Mamón, afirmando que el hombre no puede servir a dos amos, a Mamón y a Dios. Aquellos que caen bajo su influencia se encuentran en una búsqueda incesante de riquezas y posesiones, alejándose cada vez más del camino hacia la salvación. En las profundidades del océano, una criatura colosal conocida como Leviatán reside. Descrito en el libro de Job, este monstruo marino es una creación de Dios, una bestia tan formidable que ningún hombre se atrevería a desafiarla. Con su boca llena de dientes terribles y su cuerpo cubierto de escamas impenetrables, Leviatán infunde terror en todos aquellos que lo ven. El filósofo Thomas Hobbes utilizó la imagen del Leviatán para describir el estado de naturaleza del hombre y la necesidad de un poder absoluto que mantenga el orden. Este monstruo bíblico simboliza el caos y la fuerza bruta, pero también es un recordatorio del poder y la majestuosidad de la creación divina. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre mitología, demonios y batallas épicas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo capítulo.